Mi madrastra me acusó con mi padre de haberle robado un collar de diamantes para regalárselo a mi novia. Cree que con eso mi padre me echará de la casa. Ella solo quiere que mi padre la ponga en el testamento y quedarse con todo. Todo comenzó una mañana cualquiera, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. Mi madrastra, Lucía, tenía esa capacidad innata para convertir cualquier situación cotidiana en un espectáculo cuidadosamente calculado. Esa mañana no fue la excepción. Estaba en la sala revisando algunos papeles cuando escuché el sonido de sus tacones acercándose con rapidez. Su rostro, aunque perfectamente maquillado, mostraba una expresión de aparente angustia. Me pregunté qué drama se había inventado esta vez, pero no tardó en revelar su jugada. «Mi collar de diamantes», gritó, con una mano en el pecho, mirando a mi padre. «Ha desaparecido». Mi padre levantó la vista, confundido. No era común verlo alterado, siempre tan sereno y calculador. Pero Lucía sabía cómo sembrar dudas con sus lágrimas falsas y su tono controladamente alarmado. «¿Estás segura de que no lo guardaste en otro lugar?», preguntó él, intentando mantener la calma. Ella negó con vehemencia. «No, siempre lo dejo en el joyero de mi habitación». «Y no está». Luego, giró lentamente hacia mí, con una mirada que parecía ensayada. «Quizás deberías preguntarle a tu hijo, cariño. Últimamente, se le ha visto muy generoso con su novia. ¿No te parece curioso?». El silencio que siguió fue insoportable. Sentí como la mirada de mi padre se clavaba en mí, buscando alguna señal, alguna confirmación. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás acusando de haber tomado tu collar?», pregunté, controlando mi tono, aunque por dentro hervía de indignación. Lucía fingió una mueca apenada. «No estoy diciendo nada, querido. Pero, es una coincidencia, ¿no crees?». Mi padre no dijo nada más, pero su expresión cambió. Podía ver la semilla de la duda germinando en su mente, y eso me dolió más que cualquier palabra. Entendí en ese momento lo que Lucía buscaba. No era solo sobre el collar. Ella quería desestabilizarme, ponerme contra mi padre, debilitar cualquier vínculo familiar que pudiera interponerse en sus planes. Estaba claro, quería quedarse con todo, asegurar su lugar en el testamento, y para eso, necesitaba sacarme del camino. Esa noche, no pude dormir. Mi mente daba vueltas, repasando cada interacción, cada posible movimiento. Sabía que debía encontrar una manera de desenmascararla, pero tenía que hacerlo con inteligencia. No podía caer en su juego. Y así comenzó una batalla silenciosa, donde la verdad tendría que abrirse paso entre mentiras cuidadosamente construidas. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no permitiría que me apartaran de mi familia con engaños. El ambiente en casa no tardó en cambiar. Después de la acusación de Lucía, todo se volvió frío y distante. Mi padre, aunque no me confrontó directamente, dejó de ser el hombre confiado y tranquilo que solía ser conmigo. Sus miradas ahora eran cortas, calculadoras, como si cada palabra que dijera tuviera que ser medida. Yo notaba la diferencia y dolía más de lo que podía admitir. Lucía, por su parte, estaba más relajada que nunca. Caminaba por la casa con una sonrisa triunfal, como si ya hubiera logrado su objetivo. Y quizás, en parte, lo había hecho. Había logrado poner la semilla de la duda en mi padre, y eso le daba ventaja. Cada gesto mío era observado, cada movimiento cuestionado. Las reuniones familiares se tornaron incómodas, y la tensión era palpable. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Clara, mi novia, también lo notó. Al contarle lo que había sucedido, su reacción fue de incredulidad total. «Eso no tiene sentido. ¿Qué ganaría ella con algo así?», me preguntó una tarde mientras caminábamos por el parque. Le expliqué lo que comenzaba a entender. Lucía no quería simplemente deshacerse de mí, quería asegurarse de tener el control total sobre mi padre, sus bienes y, sobre todo, el testamento. Su estrategia era clara: aislarme, hacerme ver como el problema, y luego ocupar el lugar privilegiado sin oposición. «Entonces tenemos que hacer algo», dijo Clara, decidida. «No puedes quedarte esperando a que ella logre lo que quiere». Sus palabras encendieron algo en mí. Tenía razón. No podía limitarme a soportar la situación. Tenía que actuar. Esa misma noche, comencé a pensar en formas de desenmascarar a Lucía. Sabía que sería difícil, porque ella era astuta y sabía cómo manipular cada situación a su favor. Pero también sabía que las mentiras siempre dejan cabos sueltos. Decidí empezar observando. Presté atención a sus rutinas, a sus salidas, a cada palabra que decía. Me propuse encontrar inconsistencias, cualquier indicio que pudiera probar que el collar no había desaparecido como ella aseguraba. No podía hacerlo solo,
Clara se ofreció a ayudar, sugiriendo revisar discretamente cualquier acceso a cámaras de seguridad o registros de la casa. Sabía que sería una lucha silenciosa, pero algo en mí me decía que la verdad tenía forma de salir a la luz. Lucía había jugado bien sus cartas, pero no contaba con que yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger la verdad y recuperar la confianza de mi padre. La partida había comenzado, y esta vez, no pensaba quedarme quieto. Con la desconfianza instalada en casa y la actitud calculadora de Lucía cada vez más evidente, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Clara y yo estábamos decididos a descubrir la verdad, pero no teníamos idea de cuán complicado sería el camino. Empezamos por lo más sencillo, revisar las cámaras de seguridad. Había varias distribuidas en la casa, especialmente en las áreas comunes y la entrada. Con ayuda de Clara, accedimos discretamente a los registros de los días previos a la desaparición del collar. Pasamos horas revisando grabaciones, adelantando, pausando, retrocediendo. Lo que buscábamos era sencillo, cualquier momento en que Lucía apareciera manipulando sus joyas. Fue durante una madrugada, casi al borde del cansancio, que encontramos algo. Una grabación mostraba claramente a Lucía entrando en su habitación con una pequeña caja fuerte portátil, donde guardaba sus objetos más valiosos. La fecha coincidía con 2 días antes de que denunciara la desaparición del collar. Decidimos no precipitarnos. Si confrontábamos a Lucía sin pruebas contundentes, sabíamos que podría girar la situación en nuestra contra. Necesitábamos algo irrefutable. Clara sugirió revisar si el joyero portátil seguía en la casa. Durante un almuerzo familiar, observé detenidamente los movimientos de Lucía. Fingía estar tranquila, pero sus gestos eran demasiado controlados, demasiado perfectos. Clara, por su parte, se ofreció a ayudar a Lucía con algunas tareas domésticas, buscando la oportunidad perfecta para acercarse a la caja fuerte. Y así fue. Una tarde, mientras Lucía atendía una llamada, Clara encontró la caja oculta en un compartimento del armario. No se atrevió a abrirla en ese momento, pero tomó fotos discretamente, capturando el detalle del objeto y su ubicación. Esa noche, cuando Clara me mostró las imágenes, supe que estábamos cerca. Solo faltaba un paso, comprobar que el collar seguía ahí. Pensamos en una forma segura de hacerlo sin alertar a Lucía, y finalmente, decidimos esperar a que ella saliera para concretar el plan. No podíamos permitir que una mentira destruyera lo que mi madre, mi padre y yo habíamos construido. Lucía creía tener todo bajo control, pero no contaba con que el juego había cambiado. La verdad estaba más cerca, y nosotros no íbamos a detenernos hasta sacarla a la luz. Con la evidencia casi en nuestras manos, Clara y yo sabíamos que no podíamos cometer errores. El siguiente paso era acceder a la caja fuerte sin levantar sospechas y comprobar si el collar seguía ahí. Sabíamos que Lucía solía salir al spa una vez por semana, y decidimos aprovechar una de esas salidas para ejecutar el plan. El día llegó. Lucía salió temprano, como siempre, asegurándose de anunciar a todos que estaría fuera por varias horas. Mi padre estaba en su estudio, ocupado con sus asuntos, ajeno a todo lo que ocurría. Clara y yo nos movimos rápido. Nos dirigimos al cuarto de Lucía y localizamos el compartimento donde había escondido la caja fuerte portátil. Sabíamos que necesitábamos abrirla sin dañar nada, así que Clara, con sus manos ágiles, revisó las bisagras y la cerradura. Había aprendido un par de trucos trabajando la joyería donde laboraba antes, y eso resultó ser clave. Después de unos minutos que se sintieron eternos, la caja cedió. Ahí estaba, el collar de diamantes, intacto, envuelto en una bolsa de terciopelo. Justo como sospechábamos, Lucía nunca había perdido nada. Tomamos fotos detalladas, incluyendo la fecha y hora en que encontramos la caja abierta. También dejamos todo tal cual lo habíamos encontrado, asegurándonos de no dejar ningún rastro. Con las pruebas en mano, Clara sugirió que no bastaba solo con mostrarlas. Necesitábamos exponer a Lucía frente a mi padre de manera que no pudiera negarlo, sin darle espacio para crear una nueva mentira. Decidimos organizar una cena familiar, invitando también a algunos amigos cercanos de la familia, aquellos cuya opinión mi padre respetaba mucho. Sabíamos que Lucía no podría resistirse a un evento así, le encantaba aparentar. La noche de la cena, todo parecía normal. Lucía sonreía, moviéndose de un lado a otro, creyendo que todo seguía bajo su control. Al final de la velada, pedí la palabra. Papá, Lucía, dije con serenidad. Me gustaría aclarar algo que ha estado afectando a nuestra familia últimamente. Mostré las imágenes en mi teléfono, detallando cómo habíamos encontrado el collar en la caja fuerte, y cómo toda la acusación había sido un montaje. La reacción fue inmediata, Lucía palideció, mientras mi padre observaba en silencio, procesando cada detalle. Sabía que ese momento cambiaría todo.
El plan había sido revelado, y ahora era el turno de mi padre de tomar una decisión. Después de la cena, el ambiente en la casa era tenso. Lucía había desaparecido rápidamente después de la confrontación, excusándose con una falsa sonrisa y un pretexto débil. Mi padre, en cambio, permaneció en la sala, en completo silencio, observando las imágenes que le había mostrado una y otra vez. Nadie se atrevía a decir una palabra, todos sabían que había presenciado una mentira cuidadosamente tejida desmoronarse frente a sus ojos. Esa noche, él no dijo nada. Yo tampoco insistí. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Había sido engañado por alguien en quien había confiado ciegamente, y descubrir la verdad de forma tan pública debía haber sido devastador para él. Pasaron un par de días en silencio. Clara y yo continuamos nuestra rutina, sin mencionar el tema. Finalmente, una tarde, mi padre me pidió que lo acompañara a su estudio. Cerró la puerta detrás de nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro una mezcla de tristeza y decepción. He estado pensando mucho en todo, comenzó, con voz pausada. No fue fácil para mí aceptar lo que vi, pero no puedo negarlo. Me fallé a mí mismo al permitir que alguien como Lucía sembrara dudas sobre ti. Me miró con firmeza. No solo confié en ella, sino que dudé de ti, mi propio hijo. Y eso es algo que no me perdono. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Él continuó. Hoy tomé una decisión. Lucía ya no tendrá lugar en esta casa. No solo por lo que hizo, sino porque no puedo compartir mi vida con alguien que es capaz de manipular y mentir de esa manera. Sacó unos documentos de su escritorio. Además, he revisado mi testamento. Nada cambiará respecto a ti. Quiero que sepas que confío en ti y que, pase lo que pase, siempre tendrás mi respaldo. Me levanté y le estreché la mano, pero él me jaló para darme un abrazo fuerte, algo que no hacía desde hacía años. Sentí un peso enorme liberarse de mis hombros. Lucía, al darse cuenta de que había sido descubierta y que ya no tenía el control, se fue sin despedirse. La casa volvió a recuperar su paz. A partir de ese momento, la relación con mi padre cambió. Era como si, al quitar las mentiras de en medio, por fin pudiéramos vernos con claridad. La confianza y la verdad habían triunfado. Clara y yo seguimos adelante, sabiendo que habíamos enfrentado juntos una tormenta y salido más fuertes. La justicia en la familia había sido restaurada, y ahora, por fin, podíamos vivir en paz.